Ni siquiera le permitieron despedirse. En un momento estaba de pie frente al Consejo Galáctico, esposado con ese metal verde brillante que le quemaba las muñecas como ácido. Y al siguiente, lo empujaron a una cápsula y lo lanzaron hacia un mundo letal sin nada más que un uniforme de prisionero y un billete de ida al infierno. Sin juicio, sin defensa, solo una voz fría anunciando: culpable. Sentencia, muerte por exilio. Llamaban al planeta Kargat, un mundo con una atmósfera tóxica para la mayoría de las especies conocidas, tormentas que desgarraban la corteza terrestre y una fauna que destrozaba naves como si fueran de papel. Decían que nada sobrevivía allí abajo. Ni la tecnología, ni el hombre, ni el recuerdo. Era la pequeña y sucia solución de la galaxia para problemas inconvenientes. No lo bastante importantes para ejecutarlos públicamente, demasiado peligrosos para dejarlos con vida. Envíenlos a Kargat. Dejen que el planeta se encargue de matarlos. Limpio, silencioso, olvidado. Se suponía que sería solo otro cadáver. Pero regresó. El regreso no fue silencioso. Comenzó con una baliza. Débil, cargada de estática. Origen. Coordenadas de Kargat, en movimiento. Luego vino el dron de vigilancia, con los ojos bien abiertos, transmitiendo la señal a cada rincón oculto del poder a través de los sistemas centrales. La señal estaba distorsionada al principio, nubes, ceniza y ese cielo rojo sangre por el que Kargat era famoso, pero entonces la figura apareció a la vista. Caminando, no cojeando, no arrastrándose, caminando. Su uniforme estaba rasgado, quemado, manchado con cosas que ni la ciencia podía nombrar. Su barba había crecido espesa, la mandíbula perfilada por piel agrietada y sangre seca. Un ojo hinchado y cerrado, pero el otro ardía, vivo, desafiante. Caminó hacia el dron y miró directamente a través de él, no con miedo, no con locura, sino con propósito. Y entonces habló, con la voz cruda, grave y lenta, como grava moliéndose contra el acero. Díganles que vuelvo a casa. El consejo intentó manipularlo. Imposible, dijo uno. Debe ser un clon, insistió otro. Pero en el fondo, cada uno de esos pulidos políticos vendidos y de plástico lo sintió. Habían fracasado. Se suponía que debía morir en Kargat, destrozado por bestias, tragado por sumideros, asfixiado por las tormentas. En cambio, había sobrevivido a lo que nadie jamás había logrado. No con armas, no con tecnología, sino con rabia, con la traición carcomiéndole las entrañas como fuego. La traición de aquellos en quienes confiaba. Los que lo llamaban comandante en la guerra. Los que brindaron con él después del tratado de paz. Los que le sonrieron a la cara y luego firmaron la orden de desecharlo como basura. Porque sabía demasiado. Porque cuestionaba con demasiada vehemencia. Porque la verdad era peligrosa en una galaxia construida sobre mentiras. Lo recibieron en los muelles. 3 docenas de soldados, equipo completo, pesados rifles de plasma, drones sobrevolando, cada arma apuntando a la rampa de la maltrecha nave de desembarco que de alguna manera logró salir de la órbita de Kargat. El metal se abrió con un siseo. Él salió. Sin armadura, sin arma, solo su cuerpo, lleno de cicatrices, cambiado, endurecido. Uno de los soldados, el capitán, joven, nervioso, levantó una mano temblorosa. Debe venir con nosotros para una evaluación médica y psicológica. Él sonrió. Esa sonrisa lenta y torcida que no llegaba a sus ojos. Pueden intentarlo. Pero no dispararon. Vieron algo en sus ojos. Algo más antiguo que Kargat. Algo que les devolvió la mirada e hizo temblar sus manos. Bajaron sus rifles sin saber por qué. Él pasó junto a ellos, cada paso resonando como una cuenta atrás. No necesitaba armas. Él era el arma ahora. Ahora estaba de nuevo a las puertas del Consejo Galáctico. Los mismos escalones de mármol, las mismas puertas de plata. Solo que esta vez no había cadenas, ni esposas, ni guardias, solo él y el edificio lleno de jueces que ya lo habían sentenciado una vez. La única diferencia era que esta vez no estaba solo dentro de su piel. Kargat le había quitado algo, pero también le había devuelto algo. Y ellos iban a aprender exactamente qué era eso.
La cámara del consejo se veía igual. Ornamentados suelos de mármol, estandartes brillantes de cada especie aliada, escudos holográficos girando sobre el asiento de respaldo alto de cada juez. Pacífico, pulido, poderoso, falso, igual que antes. Caminó por el pasillo principal sin escolta. El silencio era denso. 100 pares de ojos alienígenas y humanos lo siguieron desde detrás de pantallas de cristal de titanio y balcones reforzados. Los susurros parpadeaban como estática. Lo miraban como si estuvieran viendo un fantasma. No, no un fantasma. Un error. Se suponía que debía haber desaparecido. Se suponía que debía estar muerto. Y sin embargo, allí estaba, el hombre que la galaxia había arrojado por el agujero negro de Kargat, de pie, erguido, con los hombros anchos y los ojos más fríos que cualquier helada de un mundo letal. Se detuvo en el centro. No hizo una reverencia. No se arrodilló. Ni siquiera parpadeó, solo los miró fijamente. El Alto Consejo del Acuerdo Galáctico. 12 jueces. 12 traidores con túnicas bordadas en oro. En el centro se sentaba el árbitro supremo, una cosa antigua con un cuello largo, brazos cruzados y una piel como cuero agrietado. No había envejecido ni un día. Tampoco su hipocresía. El árbitro habló primero, con voz metálica, artificialmente neutra. Por ley universal, no estás autorizado a estar en esta cámara. Fuiste sentenciado a muerte por exilio en Kargat. No se permitieron apelaciones. Ningún regreso era posible. No respondió de inmediato, solo tomó una lenta respiración. Y luego, suavemente, como un hombre quitando el seguro a una granada, dijo, se equivocaron. Solo eso envió una onda expansiva por la sala. El árbitro entrecerró sus fríos y vidriosos ojos. Nunca nos equivocamos. Su risa quebró el silencio como un látigo. Grave, seca, amarga. Me juzgaron sin juicio. Me exiliaron sin defensa. Me enviaron a un agujero infernal sin recursos, sin protección y sin honor. Y ahora estoy aquí, respirando, de pie frente a ustedes, y todo lo que pueden decir es que nunca se equivocan. Si no se equivocaron, se inclinó hacia adelante lo suficiente para que el filo de su voz cortara más profundo. Entonces, ¿qué demonios hago aquí? La verdad era que no tenían una respuesta. Porque detrás de cada expresión engreída y tono neutro había lo mismo, miedo. Podía olerlo. Kargat había afilado sus sentidos hasta volverlos algo primitivo. Podía oír los latidos irregulares del corazón de los jueces, ver el brillo del sudor en las sienes de los representantes humanos y los nerviosos movimientos de cola de los reptilianos. Sabían que no debería estar vivo. Pero no solo estaba vivo. Estaba tranquilo, controlado, más letal que nunca. El árbitro intentó tomar el control de nuevo. ¿Pretendes presentar un desafío legal o es esto una maniobra política? Eso fue suficiente. Se acercó más, justo hasta el podio central y colocó la palma de su mano sobre él. El panel siseó, escaneó su biofirma y se puso verde. Identidad confirmada. El sistema lo reconocía incluso después de todo este tiempo. Ningún desafío, dijo. No estoy aquí para jugar su juego. Estoy aquí para decir la verdad. Y una vez que termine, pueden matarme como es debido esta vez o explicarle a toda la galaxia por qué un hombre que sentenciaron a muerte regresó llevando la sangre de sus secretos. Eso provocó murmullos en la cámara. Algunos jueces se pusieron rígidos, otros susurraron en sus comunicadores. Tenía su atención. Bien. Ahora venía la parte que había estado ensayando cada noche durante 6 años bajo cielos rojo sangre, durmiendo sobre piedra rota, escuchando a los depredadores aullar en la oscuridad. La misión a Kargat hace 6 años, comenzó, con voz firme. Dijeron que violé las reglas de enfrentamiento durante el asedio del cráter Drear, que emití una orden de ataque orbital no autorizada sobre una zona civil, que me volví un renegado. Miró directamente al juez Orlan, el representante militar, un hombre calvo y de hombros anchos que una vez sirvió a su lado, ahora escondido detrás de medallas y silencio. Tú presentaste el informe, dijo, con la mirada fija. Dijiste que perdí el control, pero los registros cuentan una historia diferente.
Metió la mano en los pliegues de su uniforme destrozado y sacó un dispositivo tosco y oxidado, apenas funcional, remendado con hueso y tecnología alienígena. Lo golpeó sobre el podio. Recuperé esto de un naufragio enterrado a una milla bajo un cráter de tormenta de Kargat. Contiene los datos de la caja negra de mi nave de mando original. Grabaciones, registros de voz, órdenes, incluyendo una que prueba que intenté cancelar el ataque. Fui desautorizado. ¿Por quién?, preguntó el árbitro. Él los miró, dejó que la pausa se asentara antes de pronunciar el nombre. Por usted, juez Orlan. Los jadeos resonaron. Orlan se removió en su asiento, con los ojos duros pero ya no confiados. Eso es mentira, dijo el hombre fríamente. Él sonrió. Dígaselo a la caja. Todavía funciona. Presionó un botón. Una voz crepitante comenzó a sonar, distorsionada por el tiempo y el daño, pero lo suficientemente clara. Anulación confirmada. Ataque autorizado. Bórralo. No dejes rastro. Y luego otra voz, la suya propia, gritando, esos no son hostiles. Son civiles. Estoy abortando el ataque. Negativo. Órdenes confirmadas. Corten la transmisión. No necesita volver. La cámara quedó en silencio sepulcral. Los datos eran reales. La anulación provenía de una autorización del Consejo. Lo habían incriminado. Lo dejó reposar por un momento. Dejó que se cocieran en su propio jugo. Luego continuó. Necesitaban a alguien a quien culpar. Un chivo expiatorio para enterrar la operación. Alimentaron a los medios con una narrativa limpia. Cerraron el caso y me arrojaron a un mundo letal para mantener sus manos limpias. Miró de nuevo a Orlan, que ahora lo fulminaba con una mezcla de odio y miedo. Y la mejor parte, dijo, con voz de grava. No solo me dejaron morir. Se aseguraron de que mi equipo estuviera fuera del planeta. Se aseguraron de que no tuviera armas, ni apoyo. Se aseguraron de que la cápsula de aterrizaje se desintegrara al entrar. Pero, ¿adivinen qué? Se inclinó de nuevo, bajando la voz a casi un susurro. Olvidaron una cosa. Kargat no mata a hombres como yo. Ahora venía la parte que realmente no querían escuchar. Aprendí cosas en ese planeta, dijo, con la voz más oscura ahora. Sobre el acuerdo, sobre lo que realmente le sucede a la gente que no sigue la línea. Kargat no es solo un vertedero. Es un laboratorio, un cementerio de experimentos fallidos. No solo están desechando gente. Están enterrando secretos. La jueza Vexa, una esbelta hembra de la especie insectoide Treex, se crispó incómodamente. «¿Mientes? ¿Acaso?», dijo, sacando un segundo objeto. Un cráneo, retorcido, alargado, humano, pero no del todo. Lo dejó caer sobre el podio. Un repugnante chasquido resonó. Ese era un marine, modificado genéticamente, un lote experimental, abandonado en Kargat 4 años antes que yo. Encontré 6 como él, todavía vivos, todavía mutados, todavía gritando. Dejó que eso calara. Así que, esto es lo que va a pasar, dijo, recorriendo cada asiento con la mirada, su voz grave pero más afilada que cualquier cuchilla. Van a publicar las grabaciones al público. Van a exponer la anulación. Van a abrir una investigación sobre cada asignación a un mundo letal en los últimos 10 años. Y si no lo hacen, entonces le mostraré a la galaxia de lo que Kargat me hizo capaz. Ahí estaba. No una amenaza, una promesa. Porque no solo había sobrevivido, había cambiado. En Kargat, aprendió a matar criaturas nacidas en tormentas de ácido planetarias. Construyó refugios con huesos de depredadores. Suturó heridas con seda de parásitos. Hizo alianzas con bestias que ni siquiera tenían nombre en la base de datos del acuerdo. No solo sobrevivió a Kargat, lo gobernó. Y ahora, con los códigos incrustados en la biotecnología que llevaba, podía abrir sus puertas, soltar a sus monstruos. Dejar que la galaxia viera cómo eran realmente sus secretos. El árbitro permaneció en silencio por un largo momento. Luego dijo con una grieta en su voz que no había estado allí antes. Si esto es cierto, si lo que dices es verificable. Lo es,
Entonces el Consejo se volverá a reunir. Se te otorgará inmunidad legal total hasta que se complete la investigación. Se te concederá una audiencia ante el Tribunal Interestelar. Él sonrió con desdén. Demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Porque esto no se trata de ley. Se trata de justicia. Y la justicia no es ciega. Simplemente ha estado mirando para otro lado durante demasiado tiempo. Se dio la vuelta sin decir una palabra más. Salió. Sin aplausos, sin vítores, solo silencio. Pero el miedo en sus ojos valía más que cualquier veredicto. Detrás de él, el caos comenzó a extenderse. Las comunicaciones se encendieron. Los jueces discutieron. La verdad había resquebrajado su palacio de mentiras. Y él apenas estaba comenzando. Afuera de la cámara, una pequeña nave esperaba, sin marcas, antigua. Dentro de ella se sentaban otros 3, llenos de cicatrices, silenciosos, observando, supervivientes de Kargat. No era el único que había vivido, solo el primero en regresar. El aire en la nave era denso de silencio, no de tensión, no de miedo, sino de anticipación. Se paró cerca de la cabina, sus dedos trazando la consola como si estuviera dibujando de memoria. La nave apenas se mantenía unida, una reliquia robada de una vieja colonia minera fuera del espacio del acuerdo, modificada con piezas que habían recogido de Kargat mismo. Los huesos de bestias recubrían los mamparos. Parches de armadura tosca cosida con las pieles de monstruos cubrían las paredes. El motor gruñía como un ser vivo. No era una nave estelar. Era un arma esperando ser apuntada. Detrás de él se sentaban los otros 3, silenciosos, observando, como siempre. Cada uno de ellos cargaba algo diferente. Heridas que no se podían ver. Kargat los había roto, los había moldeado, los había forjado en algo para lo que la galaxia no tenía una palabra. Pero lo único que todos tenían en común era que los habían dejado para morir. Y ahora eran lo último que se interponía entre el Consejo y la exposición. El primero en hablar fue el hombre de la izquierda, de piel pálida, ojos hundidos, pero afilados como cuchillos. Su nombre solía ser Rainer, pero ahora solo lo llamaban Serge. Había pasado 2 años atrapado en los cinturones de niebla tóxica, sobreviviendo a base de hongos mutados y diseccionando depredadores con huesos afilados. Su voz era un chirrido, como óxido sobre acero. Vendrán por nosotros antes de que el tribunal siquiera se reúna. El segundo, Tarn, un bruto de un solo brazo con cicatrices tan profundas que parecían talladas en piedra, asintió. Enviarán operaciones encubiertas o algo peor. Ejecutores envueltos en inmunidad diplomática. Los humillaste. ¿Crees que simplemente lo aceptarán? La tercera, la más silenciosa, era la más joven. Una chica llamada Meera. Apenas tenía 20 años cuando la arrojaron a Kargat. Solía ser traductora. Ahora podía romper un cuello en 3 segundos y marcharse sin pestañear. No decía mucho, pero cuando lo hacía, importaba. Ya nos están observando. Él no discutió porque tenían razón. Esto no había terminado. Ni siquiera había comenzado. Se volvió hacia la pantalla de la cabina, abrió la transmisión de datos en vivo, transmisiones, cobertura mediática, noticias interestelares, y ahí estaba, tal como lo había predicho. Comandante de misión exiliado regresa del mundo letal Kargat y denuncia corrupción en el Consejo. Se inicia investigación de emergencia sobre sentencias pasadas a mundos letales. Grabación filtrada revela anulación de ataque no autorizada por el juez militar Orlan. La galaxia estaba observando y el acuerdo estaba sangrando. Pero no era suficiente. No quería solo investigaciones. No quería un asiento en la mesa o una disculpa hueca susurrada a puerta cerrada. Quería el colapso. Quería que la máquina que lo exilió, que enterró la verdad bajo los huesos de 1000 soldados olvidados, se derrumbara estrepitosamente. Tocó un control, y la interfaz de la nave cambió a una base de datos secreta, una que habían reconstruido a partir de tecnología recuperada, drones rescatados y horas de descifrar archivos corruptos robados de antiguos sitios negros del Consejo. La lista del proyecto. Más de 100 nombres. No personas, no soldados, víctimas, desechados como él, silenciados, borrados,
experimentos, chivos expiatorios, informantes, amenazas políticas, sujetos de prueba, y cada uno de ellos enviado a morir bajo la misma etiqueta oficial. Exilio por limpieza planetaria. Esa era la mentira con la que lo envolvían. Pero ahora tenía pruebas. Tenía nombres. Tenía coordenadas. Incluso tenía supervivientes. Se volvió hacia los otros. No esperamos. No nos escondemos. Atacamos primero. Rainer levantó una ceja. ¿Cuán duro? Lo suficientemente duro como para que deseen que me hubiera quedado muerto. El primer objetivo fue un puesto de escucha en órbita de Vine 3. Oficialmente fuera de servicio, pero en realidad utilizado para vigilancia extraoficial y reuniones de operaciones encubiertas de alta clasificación. El tipo de lugar utilizado para borrar rastros digitales y eliminar personas de la existencia. Él había estado allí antes, años atrás, cuando todavía creía en el acuerdo. Se acercaron en silencio, camuflados, cabalgando el ruido electromagnético del gigante gaseoso cercano como una sombra en el viento. La estación tenía defensas mínimas. Nunca fue construida para la guerra. Fue construida para el secretismo, lo que la hacía vulnerable. Abordó con Rainer, dejó a Tarn y Meera con la nave, listos para incinerarla si era necesario. Dentro, los pasillos estaban silenciosos, fríos, vacíos, demasiado vacíos. Lo sintió antes de verlo. Un parpadeo en las sombras. Movimiento en su visión periférica. Rainer también se dio cuenta. Su voz era grave. Emboscada. Sin limpieza. Sabían que vendríamos. Llegaron a la sala central de servidores y encontraron la respuesta. Los núcleos de datos ya estaban fritos. Cristales rotos. Consolas derretidas. El olor a sangre ionizada en el aire. Una sola figura estaba desplomada en la silla principal. Un oficial técnico, el pulso aún parpadeando. Apenas vivo. Se arrodilló a su lado. Los ojos del hombre estaban muy abiertos, no de miedo, sino de culpa. No quería hacerlo, susurró el técnico, ahogándose con su propio aliento. Dijeron que si no lo borraba, me enviarían al mismo lugar. Apretó la mandíbula. Ya lo hicieron. El hombre murió segundos después. Rainer negó con la cabeza. Están quemando la evidencia en todas partes. Déjalos, dijo. No importará. No necesitamos sus archivos. Nos tenemos a nosotros. De vuelta a bordo de la nave, reunió a los demás de nuevo. La red galáctica ya estaba zumbando con noticias de la estación destruida. El acuerdo culpó a los piratas. Conveniente, predecible, incorrecto. Ahora piensan que somos terroristas, gruñó Tarn, su único brazo bueno flexionándose alrededor de una tosca cuchilla. Que lo piensen, dijo. El terror funciona en ambos sentidos. Meera levantó la vista, su voz era tranquila, pero serena. Vas a hacer que nos teman. Él asintió. Voy a hacer que teman a cada hombre que dejaron atrás, a cada soldado que enterraron, a cada susurro que intentaron borrar. Voy a convertir la palabra Kargat en una maldición con la que se ahogarán por el resto de sus vidas. El siguiente movimiento no fue violento. Fue visibilidad. Hackeó la red de comunicaciones civiles del acuerdo usando una puerta trasera dejada en viejos satélites de entrenamiento. Meera ayudó. Todavía recordaba las estructuras de código. Una hora después, en 1000 planetas, se reprodujo un mensaje, un video, su rostro desgastado, con cicatrices, ardiendo de rabia y supervivencia. Y detrás de él, los cráneos, los datos, las voces de los otros, personas reales, víctimas reales. Sus nombres fueron pronunciados en voz alta, uno por uno. Y luego pronunció las palabras finales que arderían en cada hogar, cada nave, cada audiencia del Consejo desde aquí hasta el borde exterior. Mi nombre es Declan Ward. Fui sentenciado a muerte sin juicio. Sobreviví. Regresé. Y ahora les estoy diciendo la verdad. Sus líderes no son salvadores. Son mentirosos, asesinos, y su tiempo se ha acabado. La galaxia se incendió. Estallaron protestas en los mundos del acuerdo. Las preguntas explotaron en los foros públicos. Las familias de los soldados perdidos exigieron investigaciones.
Archivos filtrados surgieron de informantes simpatizantes. Grabaciones de extraños experimentos, pruebas genéticas, desapariciones, traslados a sitios negros. Cada hora, otro hilo se desenredaba. Cada día, otro nombre se unía a la causa. Algunos lo llamaron rebelión. Otros lo llamaron justicia. A él no le importaba cómo lo llamaran. Él lo llamaba guerra. Luego vino la recompensa. 50 millones de créditos, vivo o muerto, emitida por el Consejo, firmada por el propio juez Orlan. Se rió cuando la vio. Sigue siendo más barato que la verdad. Pero cambió las cosas. Ahora venían cazarrecompensas. Asesinos, mercenarios, incluso IAS renegadas. Pero estaba bien. Que vinieran. Había sobrevivido a Kargat. Estaba hecho para cosas peores. Atacaron de nuevo. Esta vez no una instalación, sino un hombre. El comandante del Consejo Balin, el que autorizaba los transportes a Kargat, el que coordinaba la logística para hacer desaparecer a la gente en un planeta diseñado para borrarlos. Lo encontraron en un mundo de placer, isla privada, cúpula de lujo. Estaba borracho, rodeado de compañeros artificiales y un escudo personal. Murió gritando, no de dolor, sino de miedo. Porque antes de matarlo, le mostraron la grabación de Declan Ward saliendo de una tormenta de Kargat, desnudo, sangrando, con los dientes al descubierto como un animal, arrastrando a una criatura del doble de su tamaño por el cuello. Le dejaron entender. Luego Tarn le cortó la garganta. Y ahora comienza la verdadera guerra. No con armas, sino con la verdad, pero una verdad afilada por la violencia, entregada por las manos de los hombres que nunca debieron regresar. Declan se paró frente a los otros, observando sus rostros iluminados por el fuego de 1000 mentiras que se deshacían. Nos enterraron para ocultar sus pecados, dijo. Ahora desenterramos cada hueso que rompieron, y construimos nuestra justicia sobre el esqueleto de su imperio. La recompensa lo cambió todo. Antes, la guerra había sido de susurros y sombras, un ajuste de cuentas silencioso que se desarrollaba a través de noticieros, canales clandestinos y transmisiones cifradas. Una lenta hemorragia de verdad filtrándose en las grietas de un imperio podrido. Pero ahora era temporada de caza. La recompensa lo convirtió en un premio, un día de pago, una leyenda con un objetivo estampado en la espalda. Ya no solo eran cazados por soldados. Mercenarios, piratas, drones de IA renegados, colonias caídas. Todos querían un pedazo de Declan Ward. La nave tenía que mantenerse en movimiento. Nunca atracar demasiado tiempo. Nunca saltar al mismo sistema 2 veces. Tarn dormía con su cuchilla en la mano. Rainer instalaba trampas en los pasillos. Meera reconfiguraba cada cortafuegos, desviaba señales, borraba huellas como si estuvieran luchando contra fantasmas. Pero ni siquiera eso era suficiente porque el Consejo había dejado de jugar a la defensiva. Iban a hacer de él un ejemplo. Comenzó con Fort Calderan, un antiguo puesto militar en lo profundo del cinturón de asteroides de mar. Antaño un centro de mando de primera línea durante la rebelión de Drakkar, ahora convertido en un laboratorio de investigación clasificado. Declan había sospechado que lo convertirían en un sitio de cobertura, un lugar para ocultar los últimos datos de los proyectos negros, tal vez incluso un centro de transferencia de prisioneros para la gente que todavía intentaban hacer desaparecer. No esperaba encontrar 47 cuerpos cuando lo abordaron. Aún calientes, un disparo en la cabeza, de manera ordenada y sistemática. Científicos, ingenieros, prisioneros, eliminados, no por mercenarios, no por droides de defensa, sino por los propios equipos de limpieza del Consejo. Rainer se agachó junto al cuerpo de un niño, no mayor de 12 años. Las restricciones médicas aún en sus muñecas. Sabían que veníamos, murmuró, con la voz hueca. Los mataron para asegurarse de que no pudiéramos probar que estaban vivos. Tarn se paró detrás de él, con la mandíbula apretada. Su mano se flexionó alrededor de la empuñadura de su cuchilla como si intentara no partirla por la mitad. Meera no habló. Simplemente caminó por los pasillos, con un dron con cámara en mano, grabando todo. Sus manos estaban firmes. Su rostro era de hielo.
Declan contempló la escena y no dijo nada durante un largo rato. Luego se volvió. No más mensajes. No más jugadas de exposición. Dejamos de transmitir. Dejamos de suplicar por la verdad. Si quieren silenciarnos, entonces les mostraremos cómo es el verdadero silencio. Su siguiente golpe no fue quirúrgico. Fue brutal. Estación Helix 9, un nexo de carga en el espacio profundo que contrabandeaba tecnología del mercado negro del Consejo a través de frentes civiles. Una de las últimas venas de financiación extraoficial que mantenía vivos los proyectos secretos del acuerdo. No advirtieron a la estación. No enviaron un manifiesto. La golpearon como un martillo. Rainer rompió el cortafuegos y cortó las comunicaciones. Tarn abordó la bahía de atraque con un repetidor de plasma y la despejó en minutos. Meera voló las cerraduras del núcleo de la bóveda y expuso 20 toneladas de equipo de biomodificación ilegal, la mitad etiquetado para experimentación en prisioneros no registrados. Y Declan, él transmitió el ataque internamente, no a la galaxia, solo al Consejo. Les envió la grabación, el sonido de los gritos, el colapso de su infraestructura, el caos de los soldados viendo caer su refugio seguro. Y luego miró a la cámara de seguridad y dijo una sola frase. Deberían haberme matado limpiamente. Pensaron en huir después de eso. Meera lo mencionó primero. No porque tuviera miedo. Nunca mostraba miedo. Sino porque era inteligente. Sabía lo que se avecinaba. El Consejo ya no se quedaría de brazos cruzados. Escalarían, cambiarían las reglas. Si significaba sacrificar sistemas, lo harían. Si significaba comenzar una guerra, fingirían la provocación. Quemarían planetas para matar a un hombre como Declan Ward. Si nos quedamos a la intemperie, dijo, quemarán todo a nuestro alrededor para llegar a nosotros. Ya lo han hecho, dijo Declan. Esto no se trata de esconderse. Se trata de quien muere primero. El siguiente golpe llegó más fuerte. Un equipo de cazarrecompensas, asesinos exmilitares equipados con tecnología fantasma y amortiguadores neuronales, los atraparon atracados en una estación de reabastecimiento en Bora 7. 6 de ellos, veteranos, inteligentes, eficientes. Declan mató a 4. Rainer recibió un disparo en el pecho. Tarn sangraba por una mandíbula rota y 3 costillas fracturadas, pero siguió luchando hasta que el último mercenario se ahogó en sus propios dientes. Meera casi no lo logra. Uno de los cazadores la tenía inmovilizada, con un brazo roto y un cuchillo en la garganta. Declan lo atrapó justo antes de que la hoja hiciera contacto. No le disparó. No lo apuñaló. Lo estranguló con sus propias manos hasta que el bastardo dejó de moverse. Luego siguió hasta que el sonido del cartílago rompiéndose resonó por el pasillo. Las secuelas no fueron solo sangre. Fue un cambio. Por primera vez, Meera parecía conmocionada. No por sus heridas, no por el ataque, sino por Declan. Él no parpadeó, no respiró con dificultad, no habló durante horas después de la pelea, solo se sentó allí. Todavía tenso. Ella se sentó a su lado, con el brazo en un cabestrillo, las costillas vendadas, el pelo cubierto de sangre, y finalmente hizo la pregunta que todos comenzaban a preguntarse. ¿Qué te hizo realmente Kargat? Él no respondió al principio, solo miró por el visor, observando las estrellas pasar como fantasmas. Me despojó de todo lo humano, dijo finalmente. Y luego me preguntó si todavía quería vivir. Ella no dijo nada. Él la miró. Dije que sí. De vuelta en el puente, Rainer se estaba recuperando más lento de lo normal. El disparo había atravesado 2 órganos, pero Meera lo había estabilizado. Tarn se sentó a su lado, afilando su cuchilla como si estuviera limando el recuerdo del fracaso. Declan entró, silencioso como la muerte. Nuevo plan, dijo. No más ataques dispersos, no más intermediarios. Vamos por el corazón. Rainer parpadeó. ¿Te refieres a? Sí. Atacamos el núcleo. Era una locura. Los sistemas centrales no solo estaban fortificados. Eran intocables. Planetas blindados, lunas militares, expansión civil envuelta en drones sensores y minas orbitales. Nadie atacaba el núcleo,
ni siquiera las colonias rebeldes durante la ruptura del exterior. Pero Declan no buscaba símbolos ni caos. Buscaba a una persona. El juez Orlan. El hombre que firmó su sentencia de muerte. El que alimentó la mentira. El que susurró al oído del consejo y convirtió a un soldado en un chivo expiatorio. No quería matar a Orlan. Quería destruir todo a su alrededor y luego matarlo lo suficientemente lento como para que significara algo. La tripulación no discutió, no porque estuvieran de acuerdo con el plan. No al principio, sino porque sabían que ya no importaba. Declan no se detendría. Y si iban a morir, preferían morir con un propósito. Así que, planearon. Estudiaron horarios, puntos de comunicación, rutas de seguridad interna. Sobornaron a ingenieros de bajo nivel, interceptaron el tráfico del consejo, usaron satélites fantasma en la lista negra para mapear la ciudadela galáctica desde sus subniveles hasta sus conductos de aire. Luego lo encontraron, una ventana, 3 minutos, un transbordador de suministros, no registrado, un punto ciego en la defensa orbital. Era un suicidio. Así que entraron. Se deslizaron bajo la cobertura de un cúmulo de meteoritos, atracaron bajo la identificación del transbordador, se deslizaron por los pozos de ventilación del subnivel como fantasmas. Cada centímetro de la ciudadela gritaba control, superficies elegantes, luz estéril, guardias armados, y entonces lo vieron. Orlan caminando con 2 ayudantes, riendo, la misma cara engreída, los mismos ojos muertos. Declan entró en el pasillo. Sin discursos, sin declaraciones, solo un arma levantada y disparada. Los ayudantes cayeron. Orlan se congeló. Declan avanzó. Lento y silencioso. Orlan intentó hablar, intentó explicar, intentó suplicar. Declan lo golpeó en la cara con la pistola con la fuerza suficiente para derribarlo. Luego lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Recuerdas ese día? Siseó. De pie sobre mí, llamándome inestable, viéndolos arrastrarme encadenado. Orlan gimió. Yo solo estaba siguiendo. Declan le hundió el puño en el estómago. No estabas siguiendo órdenes. Estabas alimentando a la máquina, y ahora la máquina te está comiendo a ti. No lo mató. No de inmediato. Lo esposó, lo arrastró, transmitió su rostro a través de cada canal del consejo. Este es su sistema. Esta es su justicia. Miren lo que protege. Luego se fue. Los explosivos estaban colocados en cada relé de control principal en las cubiertas inferiores de la ciudadela. Quemaron el núcleo desde dentro. La ciudadela no cayó, pero tembló. Y con ella, también lo hizo el acuerdo. No lo mataron. Y ese fue el error. El Consejo Galáctico no mató a Declan Ward en el momento en que regresó. Dudaron. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue miedo. Tal vez pensaron que era solo otro veterano amargado arremetiendo contra fantasmas. Pero ahora los fantasmas tenían nombres. Los fuegos tenían rostros. Y la guerra había comenzado. Las secuelas del asalto a la ciudadela fueron un caos envuelto en confusión. Las transmisiones mostraban el rostro de Orlan, golpeado y roto, transmitido en vivo a cada rincón del espacio del acuerdo. La seguridad del Consejo se apresuró a cortar la señal, pero Declan había usado 3 relés de hombre muerto y una transmisión codificada que rebotaba en satélites precolapso. Para cuando la oscurecieron, había sido copiada más de 5 millones de veces. En un día, Orlan pasó de héroe de guerra a traidor. Su orden de anulación durante el ataque de Drekar fue expuesta. Bajas civiles confirmadas. Evidencia de tribunales secretos. Sentencias a mundos letales sin juicio. Un proceso sistemático de silencio y entierro disfrazado de ley. El público no podía mirar hacia otro lado. Pero el Consejo, dejaron de fingir. La represalia comenzó en 12 horas. Golpearon duro y rápido. Meera fue la primera en captar la señal. 2 destructores entrantes, sin marcar, acercándose bajo un campo de sigilo. No cazarrecompensas esta vez. Militares. El acuerdo finalmente lo había dicho en voz alta. Mátenlo. Quemen todo a su alrededor. No más medias tintas. Declan no parpadeó.
Rainer redirigió la energía a los escudos. Tarn se hizo cargo de las torretas. Meera tomó el timón. No estaban superados en armas. Estaban superados en número. No importaba. Habían sobrevivido a Kargat. Estos destructores estaban construidos para la supresión planetaria, no para fantasmas que sabían cómo cortar gargantas en la oscuridad. El primer enfrentamiento fue un torbellino de luz y truenos. La nave, ensamblada con tecnología robada, hueso alienígena y cristal de Kargat, se movía como un depredador. Tarn desató un infierno de plasma desde los cañones ventrales, abriendo agujeros en su nave de flanqueo. Meera los hizo pasar entre asteroides tan apretados que los destructores rasparon sus escudos hasta dejarlos en carne viva. Y Declan, él observaba. Esperó hasta que una de las naves se quebró. Brecha en el casco, pico de señal, momento de caos. Luego se lanzó desde la cápsula. Un hombre, un traje, una misión. El tubo de abordaje atravesó el pasillo dañado como una lanza. Y entonces Declan Ward estaba dentro de su nave. No disparó al principio. Caminó. Dejó que oyeran sus botas sobre el acero. Dejó que se preguntaran por qué un solo hombre tenía las agallas de entrar solo en un destructor. Vinieron hacia él en oleadas. Soldados con armadura negra, armas en alto, gritando órdenes. Derribó al primero con un cuchillo en la garganta. Disparó a los dos siguientes a través del visor antes de que sus cascos se cerraran por completo. El resto corrió porque había algo en sus ojos. Algo peor que la rabia. Propósito. No estaba allí para ganar. Estaba allí para enviar un mensaje. Nunca volverán a estar a salvo. De vuelta en su propia nave, los demás mantuvieron a raya al segundo destructor el tiempo suficiente para que Declan terminara el trabajo. Manipuló el reactor enemigo para que explotara, dejó una bengala que deletreaba una palabra en letras rojas en su pantalla principal. Juicio. La explosión resquebrajó el cinturón de asteroides. El segundo destructor abandonó la persecución y se alejó cojeando con la mitad de su tripulación muerta y 3 cubiertas ventilando al espacio. No lo persiguieron. A Declan no le interesaban los supervivientes hoy. Hoy se trataba de claridad. El acuerdo lo había hecho oficial. No habría redención, solo venganza. En los días siguientes, la galaxia cambió. Las flotas del Consejo se reposicionaron. Se advirtió a los civiles que evitaran los sistemas fronterizos. Se aprobaron nuevas leyes. Decretos de emergencia rápidos redactados con pánico. Ley marcial en 11 colonias del borde exterior. Decenas de periodistas detenidos por compartir propaganda de rebelión clasificada. La narrativa del Consejo pasó de la contención al control. Y la gente se dio cuenta, porque cuando la verdad se entierra lo suficientemente profundo, empieza a apestar. Dentro de su nave, remendada, perdiendo refrigerante, camuflada en la interferencia solar. La tripulación se reagrupó. Rainer volvía a caminar. Los nudillos de Tarn todavía estaban magullados por la defensa del abordaje. Meera se sentaba en silencio, observando las actualizaciones del sistema en la pantalla. Declan estaba en el centro de la habitación, con los ojos cerrados como si escuchara algo que solo él podía oír. Lo dijiste una vez, dijo Meera. Esto no se trataba de ley. Se trataba de justicia. Sigue siéndolo, respondió él. ¿Pero qué es la justicia ahora?, preguntó ella. Porque no creo que esto sea solo sobre Orlanya. Tenía razón. Y él lo sabía. Había comenzado como venganza. Un hombre, un juez, un sistema corrupto. Pero ahora era más grande. Ahora la palabra Kargat significaba algo. Era una bandera, una advertencia, una cicatriz en el rostro perfecto de la galaxia. Exsoldados se estaban poniendo en contacto, médicos repudiados, ingenieros que trabajaban en laboratorios silenciosos y nunca preguntaban por qué sus compañeros de trabajo seguían desapareciendo. Familias de personas listadas como desaparecidas sin explicación. Todos ellos querían lo mismo, retribución. Rainer esbozó una sonrisa mientras se recostaba contra la consola. Te has convertido en una causa, jefe. Ya no eres solo Declan Ward. Eres el fantasma que intentaron enterrar. Declan no sonrió. Las causas no sangran. Tarn se paró a su lado,
con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué sigue? Lo siguiente era la lista. Declan la dejó caer sobre la consola central. Una secuencia de archivos cifrados, algunos apenas legibles, otros con datos de ubicación incrustados en metadatos corruptos. Cada prisión de sitio negro que alguna vez tuvieron. Cada instalación utilizada para el procesamiento de mundos letales. Cada puesto de avanzada donde alguien fue enviado a desaparecer. La lista no estaba completa. Pero no necesitaba estarlo. Solo lo suficiente para iniciar un fuego que nadie podría apagar. Se la dividieron. Rainer se encargó de las colonias interiores, usó contactos de sus días en logística para dar a las personas adecuadas las coordenadas correctas. Meera creó una bomba digital, no un virus, sino un propagador de la verdad, un archivo impulsado por IA que liberaba videos, documentos, listas de víctimas y pruebas de audio en intervalos cronometrados. Cada vez que el consejo cerraba uno, 5 más se encendían. Tarn reunió nombres, no solo de soldados, sino de víctimas, supervivientes, personas que no tenían nada que perder. Les dio un objetivo, les dio el nombre de Declan, les dio una razón. Y Declan, él se preparó para el movimiento final. Porque se avecinaba. Podía sentirlo en el aire, un cambio. El consejo había pasado de la defensa a la ofensiva. Ahora estaban organizando algo más grande, algo final, una purga. No solo de su tripulación, sino de cualquiera conectado a Kargat. Cualquier superviviente, cualquier simpatizante, cualquiera que se atreviera a pronunciar el nombre en voz alta. Iban a quemar la verdad hasta los cimientos y salar las cenizas. Declan sabía lo que eso significaba. Un último ataque, un lugar, el centro de control del núcleo. No era solo un centro de mando. Era la arteria de datos, el punto central del movimiento militar, los apagones de información y los protocolos de sentencia a mundos letales. Si se cerraba eso, toda la máquina quedaba ciega. Pero no sería fácil. Esta vez estarían listos. A Declan no le importaba. Que trajeran todo. Él ya había muerto una vez. Todo lo que venía después era solo venganza en tiempo prestado. Entró en la sala de guerra de la nave y expuso el plan. Sin discursos, sin poesía, solo los hechos. Van a borrar todo rastro de nosotros. No se lo permitiremos. Los golpearemos duro, rápido y en público. No dejaremos nada en pie. Miró a su alrededor a los otros, Rainer, Meera, Tarn, cada uno con cicatrices, leal y peligroso a su manera. Asintieron. Sin vacilación, sin miedo, solo claridad. Porque ya no eran solo una tripulación. Eran un ajuste de cuentas. El centro de control del núcleo no solo estaba defendido. Era impenetrable. Construido en el caparazón de una luna en el sistema Barn, controlaba cada operación clasificada en el acuerdo. Desde la vigilancia planetaria hasta la logística de los mundos letales. El 70% de la infraestructura oculta de la galaxia fluía a través de él. Era una bóveda de mentiras pretendiendo ser un centro de seguridad. Y era el siguiente. Declan se paró sobre el mapa holográfico del centro, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Esto es todo, dijo. Si derribamos esto, no solo los paralizamos. Exponemos cada archivo negro, cada orden de asesinato, cada tribunal secreto. Ya no podrán esconderse. ¿Y si es una trampa?, preguntó Meera, con los brazos cruzados, el pelo aún húmedo por soldar nuevos paneles de blindaje. Lo es, dijo Rainer. Pero esa no es la pregunta. Miró a Declan. La pregunta es, ¿nos importa? Declan no parpadeó. No. Planearon durante 3 días. No había puntos débiles, ni pozos de acceso olvidados o puertos obsoletos. Todo había sido actualizado en respuesta al asalto a la ciudadela. Declan los había forzado. Habían reforzado cada parámetro de seguridad, añadido dobles capas a sus anillos de escudos, incluso rotaban al personal interno en turnos aleatorios por IA. Pero cuanto más complejo es un sistema, más frágil se vuelve. Ese era el dominio de Meera. Se han vuelto digitales en todo, dijo. Lo que significa que han cometido un error. ¿Qué error?, preguntó Tarn,
afilando su cuchilla con silenciosa amenaza. Ella sonrió, apenas. Confían en el código. La fase 1 fue la inserción. Ocultaron su nave bajo un carguero en descomposición registrado a nombre de una compañía minera desaparecida. La cobertura funcionó. Se acercaron. Demasiado cerca. La fase 2 fue la infiltración. Declan y Meera abordaron a través de un viejo brazo de mantenimiento destinado al acoplamiento de satélites externos. No estaba en los mapas internos actuales de la estación. Meera lo había encontrado en un archivo enterrado en un servidor de respaldo a 2 galaxias de distancia. Lo parchearán después de esto, dijo mientras se movían por el estrecho espacio de acceso, la oscuridad oprimiéndolos. No tendrán la oportunidad, dijo Declan. Fase 3. Dividirse y conquistar. Meera fue a las pilas de control, los bancos de IA que dirigían la defensa interna. No solo iba a desactivarlos. Iba a volverlos contra su propio personal. Mientras tanto, Declan se dirigió solo al nivel de la bóveda. No solo buscaba datos. El Consejo almacenaba aquí copias físicas de sus sentencias más antiguas a mundos letales. Nombres reales, papel real, escaneado, pero nunca digitalizado, nunca tocado por el código. Era la única parte de su sistema que todavía era humana. Y eso lo hacía peligroso para ellos. Si esos archivos salían a la luz, probaría que habían estado ejecutando sin el debido proceso durante décadas. Así que, naturalmente, Declan iba a quemarlo todo. Tarn y Rainer atacaron el anillo exterior. No se infiltraron. Golpearon como un trueno. Explosivos plantados en los ascensores de carga. Pasillos exteriores preparados con minas colapsables. Equipos tácticos respondieron en masa. De élite, blindados, aumentados. Pero Rainer y Tarn no retrocedieron. No necesitamos ganar, gruñó Rainer en su comunicador. Solo necesitamos que sigan mirándonos. Y lo hicieron. Dentro del nivel de la bóveda, Declan se movía como un fantasma. La seguridad era densa. Contó 20 guardias con armadura completa antes de siquiera abrir la primera puerta. No los evitó. Los borró. Los primeros 4 murieron antes de que pudieran gritar. Cuchilló, garganta, silencio. Los siguientes 6 cayeron en un punto de estrangulamiento del pasillo, aturdidos por una bomba de pulso improvisada, luego ejecutados uno por uno. Cuando llegó a la bóveda final, su uniforme estaba empapado, no de su sangre, sino de la de ellos. Tocó el panel de anulación. Meera, ¿estás dentro? Estoy dentro, respondió ella, respirando con dificultad. La IA está repitiendo las imágenes de las cámaras. Tiene 5 minutos antes de que se dé cuenta. De sobra. La bóveda se abrió con un siseo. Filas de almacenamiento del viejo mundo, libros negros, archivos, manifiestos de prisioneros, notas escritas a mano de jueces que habían muerto hace mucho tiempo, su crueldad aún archivada. Agarró 3 paquetes, los llenó, pero luego uno llamó su atención. Archivo 883C. Lo abrió y se quedó helado. Era su nombre, Ward, Declan. Pero la fecha no era la de su sentencia. Era de 4 años antes. ¿Qué demonios?, murmuró, hojeando los papeles amarillentos. El ataque en Draar, las muertes de civiles, la orden de anulación. Pero la firma en el formulario de sentencia no era de Orlan. Era de otra persona. Árbitro Supremo Solen. Parpadeó. Orlan había anulado sus órdenes. Sí, pero la sentencia había sido prescrita 4 años antes del ataque, antes de que la guerra siquiera terminara. Lo habían marcado para ser borrado mucho antes de que sucediera nada. No era un chivo expiatorio. Era un cabo suelto. Meera, gruñó en el comunicador. Conectame a la nave. Ahora no es un buen momento, gruñó ella. Tengo un cortafuegos tratando de recompilarse dentro de mi cráneo. Ahora, Meera, maldijo y redirigió. La voz de Rainer crepitó. Jefe, esto no fue solo una traición. Estaba planeado antes de Drechar, antes de que terminara la guerra. Escribieron mi muerte por adelantado. ¿Qué? Nunca iban a dejarme vivir. Sabía demasiado. Hice demasiadas preguntas durante las campañas de ataque profundo.
Pruebas biológicas, encubrimientos de civiles. No querían un héroe. Querían una maldita ejecución. Hubo silencio. Luego la voz grave de Tarn. Entonces terminaremos esto por cada nombre que enterraron. Sonaron las alarmas. Meera había activado el bucle de la IA y funcionó demasiado bien. El sistema colapsó en conflicto consigo mismo, identificando erróneamente al personal como intrusos. Las torretas automáticas se activaron. Los drones internos dispararon a ciegas. El pánico se extendió. Era hora de correr. Declan agarró los paquetes, los sujetó con fuerza y se movió. Pero al llegar al pasillo, encontró a alguien esperando. El comandante del Consejo Trex Vaugen, el hombre responsable de gestionar la logística de los mundos letales. Uniforme gris, alto, tranquilo. No llevaba arma. No deberías haber venido, dijo Vaugen. Declan no se detuvo. Muévete. Les advertimos que no te subestimaran, pero nunca escucharon. Siempre tuviste un defecto, sin embargo. ¿Quieres saber cuál es? La mano de Declan se crispó hacia su pistola. ¿Aún crees que esto se puede arreglar? No, dijo Declan. Solo quiero que termine. Disparó 2 veces. Vaugen cayó. Sin discursos, sin demoras, solo justicia. Se reagruparon en el pasillo de extracción. Rainer cojeaba. La sangre manaba de su muslo. Tarn lo cargó la mitad del camino. Meera emergió con un visor agrietado, un ojo hinchado, su expresión en blanco. Declan le entregó los paquetes. Lleva esto a todos los canales. ¿Y tú? Preguntó ella. Él miró hacia atrás, al pasillo, hacia el corazón de la estación donde el reactor de pulso lo alimentaba todo. Voy a asegurarme de que nadie reconstruya este lugar. Le rogaron que esperara, que dejara que los explosivos hicieran el trabajo, que fuera con ellos. Pero él ya estaba caminando. Rainer no discutió. Solo saludó. Tarn sintió una vez, una despedida silenciosa. Meera pareció que iba a detenerlo, pero no lo hizo. Le entregó una bengala. Un fusible de cristal rojo conectado con fuego líquido. Hazlo hermoso, dijo. Entró al núcleo solo. El pasillo estaba resbaladizo por el vapor, luces rojas parpadeando. Llegó a la cámara de energía, conectó los explosivos, y mientras el temporizador comenzaba a correr, se paró en el centro, mirando el zumbante vórtice de energía que alimentaba el sistema más corrupto que la galaxia jamás había construido. Me enterraron, susurró. Pero salí cavando, encendió la bengala y dejó que el fuego lo consumiera. La explosión sacudió la luna, rasgó el núcleo, destrozó cada relé. El centro de control no solo cayó, desapareció. A través de la galaxia, los sistemas se apagaron. La logística de los mundos letales se congeló. Los tribunales se silenciaron. Los rastros de encubrimiento colapsaron. La máquina estaba muerta. Y Declan Ward se convirtió en mito. La galaxia no se detuvo. Ni por la explosión. Ni por los muertos. Ni siquiera por Declan Ward. El centro de control del núcleo había desaparecido. Una luna entera arrancada de la existencia en menos de 6 segundos. La explosión se registró en 5 sectores. Las redes eléctricas se apagaron. Las transmisiones satelitales parpadearon. Los canales civiles se silenciaron. Por un momento, pareció que la galaxia misma había exhalado. Y en ese silencio, comenzaron los susurros. Lo hizo. Declan Ward lo derribó. El núcleo intocable del Consejo es cenizas. Kargat no lo mató, él lo mató. La tripulación no habló durante mucho tiempo después de la explosión. Se sentaron en la nave, a la deriva lejos del lugar del desastre, con los sistemas apagados, todo desconectado excepto el soporte vital y una única baliza transmitiendo un mensaje en bucle. La guerra no ha terminado, pero la mentira está muerta. Meera se sentó al borde de la sala de comunicaciones, con la mirada perdida, las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos parecían tallados en hueso. Rainer yacía en una camilla. El dron médico siseaba mientras cosía el agujero en su pierna. Tarn no se movió de la cabina. Solo miraba al espacio, esa familiar vacuidad de Kargat en su expresión de nuevo,
la mirada de un hombre que ve el universo retorcerse en algo más feo de lo que creía posible. Nadie se atrevía a decirlo, pero ardía en cada latido. Declan Ward se había ido. No se suponía que doliera tanto. Él mismo lo había dicho una y otra vez. Ya morí. Kargat solo me dejó caminar un poco más. Pero ninguno de ellos lo creía. No realmente, porque él era el fuego que iluminaba su camino. La voz que rasgaba el silencio. La fuerza que se negaba a arrodillarse. Era el que regresó del infierno e hizo que todos los demás creyeran que también podían hacerlo. Y ahora el fuego se había extinguido, o eso parecía. Meera fue la primera en moverse. Se levantó, se limpió la sangre de la frente y arrastró los paquetes de datos restantes a la cámara de carga. Le dolían las costillas, le temblaba el brazo, pero sus ojos estaban claros. No murió por símbolos, murmuró. Murió para que la gente pudiera ver. Activó el relé. La carga comenzó y con ella la verdad. No publicaron un discurso, ni un mensaje final, ni un documental pulido. Lanzaron archivos en bruto, nombres, coordenadas, registros de video, grabaciones de operativos del Consejo ejecutando prisioneros, grabaciones de voz de jueces ordenando exilios encubiertos a mundos letales, informes de laboratorios sobre experimentación humana fallida, audio del propio Declan grabado en secreto mientras sangraba en una cueva de Kargat, murmurando lo único que lo atormentaba. La justicia no vive en la luz. Se arrastra fuera de las tumbas. El efecto fue inmediato y violento. 16 colonias declararon su independencia en menos de 24 horas. Los centros de comunicación del Consejo fueron asaltados por sus propios ciudadanos. Los manifestantes se convirtieron en insurgentes. Las comisarías del Consejo ardieron. Alguien hackeó los servidores de memoriales públicos y talló una nueva entrada en el muro de los héroes. Declan Ward, muerto una vez, resucitado por la verdad. La llamaron la rebelión de Kargat. No se equivocaban. Tarn estaba de pie fuera de la nave una noche, justo más allá de la órbita, flotando cerca de los restos destrozados de la luna del núcleo. No llevaba traje. No lo necesitaba. Estaban atracados en una burbuja de campo espejo improvisada con tecnología del mercado negro. Miró los escombros, en silencio. No había tristeza en sus ojos, tampoco ira. Había claridad. Hiciste lo que yo no pude, susurró. Hiciste que morir significara algo. Encendió una bengala, la arrojó al espacio. Derivó lentamente, ardiendo en rojo mientras desaparecía en el vacío. Un funeral sin oración, solo fuego, exactamente como Declan lo habría querido. Rainer tardó más en recuperarse, física y mentalmente. Nunca lloró. Nunca dijo nada sentimental. Simplemente se sentaba junto al asiento del piloto quemado, arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas, apretando tornillos que no estaban sueltos, mirando la silla vacía de Declan como si pudiera llenarse sola si miraba el tiempo suficiente. Solíamos bromear diciendo que era mitad fantasma, dijo finalmente, con la voz quebrada y baja. Resulta que nos equivocábamos. Simplemente era más real que el resto de nosotros. Pero fue Meera quien cargó con el peso. Las transmisiones, las redes, las células de resistencia que se formaban a través de los sistemas. Era ella quien los alimentaba, dándoles inteligencia, coordenadas, acceso a archivos. Se convirtió en la señal que Declan fue una vez. Pero incluso con toda su fuerza, había una cosa que no podía quitarse de encima. Culpa. Debería haber ido con él, dijo una noche, mirando las estrellas, los nudillos blancos de apretar un bote de estimulante. No te habría dejado, dijo Rainer, cojeando detrás de ella. Ese no es el punto. No, dijo Tarn, interviniendo. El punto es que no has terminado, y nosotros tampoco. 2 días después, la nave recibió una transmisión sin marcar, cifrada en glifos de Kargat. Nadie debería haber conocido ese idioma. Era crudo, primitivo, creado por la supervivencia y la locura en un planeta diseñado para borrar la memoria. Meera lo descifró de todos modos. Una frase apareció en la pantalla. Si estás leyendo esto, entonces fallé en morir. Todos se quedaron helados. El mensaje no era en vivo.
Era un fragmento de datos incrustado en los paquetes que Declan envió. Meera no lo había visto la primera vez, enterrado tras capas de código diseñado para autodestruirse si se manipulaba. Se reprodujo como audio, su voz, áspera, medio rota, pero viva. Hay una posibilidad de que esto no llegue a nadie. Y si ese es el caso, entonces merezco ese silencio. Pero si te encuentra, si estás escuchando esto, entonces necesito que sepas algo. No hice esto por gloria o venganza o incluso justicia. Lo hice porque alguien tenía que ser el primero en levantarse y decir, basta. Intentaron convertirme en un cadáver. Así que me convertí en un ajuste de cuentas. Sigan adelante. No lo conviertan en una bandera. Conviértanlo en una cuchilla. Rainer no se movió. Tarn cerró los ojos. Meera susurró, bastardo. Y luego sonrió. A través de las estrellas, la rebelión se extendió. Se formaron células de ingenieros exiliados, soldados en la lista negra y familias de los desaparecidos. No estaban coordinados, pero eran peligrosos porque no luchaban por planetas o títulos. Luchaban por la verdad. No llevaban uniforme. Pero todos decían lo mismo cuando atacaban. Esto es por Declan Guard. Esto es por Kargat. Esto es por los que intentaron borrar. El consejo comenzó a fracturarse. Un juez renunció. 2 fueron asesinados por manos desconocidas. Varios funcionarios de nivel medio desertaron y dieron confesiones públicas, alegando que solo seguían el protocolo. Pero era demasiado tarde. El protocolo estaba muerto. La gente no quería disculpas. Quería venganza. Pasaron los meses. Rainer entrenó a nuevos rebeldes en tácticas que aprendió durante su tiempo dirigiendo operaciones fantasma. Tarn lideró incursiones en sitios negros que aún operaban en los sistemas exteriores. Meera creó una nueva red cifrada a través de llamaradas solares y codificada en los viejos patrones de voz de Declan. La llamaron el eco. Cada mensaje comenzaba de la misma manera. Esto no ha terminado. Pero incluso mientras la guerra crecía, siempre había una pregunta que Meera nunca dejó de hacerse. ¿Y si sobrevivió? Nunca encontraron un cuerpo. La explosión fue masiva. Sí, suficiente para vaporizar el acero. Pero este era Declan Guard, el hombre que sobrevivió a lo indecible. El hombre que se arrastró fuera de un mundo letal sin nada más que odio en sus venas y la verdad a sus espaldas. Y Meera, ella tenía una teoría. La bengala que le dio era tecnología de Kargat, bioreactiva. Podía arder más caliente que un sol, pero colapsar en estasis si se activaba correctamente. Y Declan, él siempre encontraba una salida. Así que buscó, no abiertamente, en silencio, sistema por sistema, señal por señal, cada ping fantasma, cada baliza no identificada, cada fragmento de código renegado que se pareciera remotamente a él. Buscó porque en el fondo, debajo de la rebelión, debajo de la sangre y el fuego, ella creía. Y un día, en un satélite muerto que orbitaba un sistema olvidado, una señal pulsó 3 veces. Corta, larga, corta, un código que conocía. Kargat, Declan, vivo, o solo un eco. No lo sabía, pero lo miró durante mucho tiempo y luego sonrió. No ha terminado. La señal pulsó de nuevo. Corta, larga, corta. Débil, borrosa, tecnología antigua. No era una llamada de socorro. No era automatizada. Era manual. Una baliza construida a mano, conectada al ancho de banda muerto de un satélite olvidado, justo más allá del borde de la división Traxas. Un sistema conocido por naves fantasma y tormentas de radiación. Y sin embargo, la firma era clara. Glifos de Kargat. Una secuencia específica que Meera había codificado en la bengala que le había dado a Declan. La misma bengala que usó antes de que el centro de control del núcleo explotara. Rainer se inclinó sobre su hombro mientras ella lo reproducía por tercera vez. ¿Crees que es él? Meera no respondió. No lo sabía. No quería saberlo. Porque si lo era, eso significaba que Declan Guard no murió como un mártir. Desapareció por una razón. Y si no era él, entonces era alguien más usando su fuego. Saltaron al borde del origen de la señal.
Los restos flotaban como polvo de hueso a través del vacío. Cargueros quemados, satélites muertos, escombros sobrantes de viejas batallas que nadie recordaba. Sin luz, sin calor, solo ruina. La nave se movió lentamente, camuflada, con los sensores silenciados. Los dedos de Meera temblaban sobre la consola, aunque forzó una expresión en blanco. Rainer mantuvo una mano en su arma. Tarn, como siempre, no dijo nada. Solo observó la negrura, esperando que se moviera. Encontraron la fuente en órbita, una estación, pequeña, tosca, no tecnología del acuerdo, construida a mano, al estilo de Kargat. Estaba hecha de piezas. Acero arrancado de estaciones de sitios negros. Huesos atados a los soportes de los agujeros. Paneles cosidos con piel de depredador. Una bandera ondeaba perezosamente en una de las torres de comunicación. Roja, negra y quemada en los bordes. El símbolo era simple. Un cuchillo a través de un sello del Consejo. Debajo, escritas en glifos de Kargat irregulares, había 4 palabras. Recordamos a los enterrados. Atracaron. Armas listas. El silencio los envolvió como humo mientras entraban en la esclusa de aire. Las puertas se abrieron con un siseo. Dentro, luces parpadeantes revelaron un centro de mando improvisado. Consolas improvisadas, generadores rescatados, mapas de territorios del Consejo marcados con tajos rojos y marcas de tiempo, listas escritas a mano de operaciones, todas las que Meera reconocía. Algunas las habían ejecutado ellos, otras no. Esto no es solo un escondite, murmuró Rainer. Es un puesto de mando. Tarn señaló la pared. Fotos, rostros, nombres, exiliados, supervivientes, luchadores, y debajo de ellos, grabado con trazos profundos y feos. Los muertos no perdonan. Una figura apareció en la luz. No estaba armado. No llevaba armadura. Pero Meera dejó de respirar porque los ojos eran los mismos. Más fríos, más duros, pero los mismos. Hola, dijo el hombre. Su voz estaba desgastada, arrastrada sobre grava y óxido. No pensé que vendrían. Las rodillas de Meera casi cedieron. Tú, Rainer parpadeó. Eres tú. Tarn no habló. Solo bajó su cuchilla lentamente. Declan Guard avanzó. Vivo. Con cicatrices, pero vivo. Se veía diferente, delgado, más pálido, la piel cosida con lo que parecía cableado biológico. Su mano izquierda ya no era de carne. Estaba envuelta en una aleación, construida toscamente con restos de un mundo letal. La bengala funcionó, susurró Meera. Declan asintió. Tardó más de lo que quería. La explosión del núcleo me rompió la mitad de las costillas, me aplastó la pierna, pero la bengala activó el bloqueo de estasis, me enterró en una burbuja de escudo. Hizo un gesto hacia la estación. Salí arrastrándome una semana después. Construí esto con lo que pude rescatar. ¿Por qué no nos avisaste antes?, preguntó Rainer, todavía mirándolo como si no estuviera seguro de que fuera real. El rostro de Declan se ensombreció. Porque necesitaba saber que el fuego se extendería sin mí. Y lo hizo. La reunión no fue suave. No fue emocional. No hubo abrazos, solo miradas, asentimientos, respeto, porque no eran niños. No eran una familia. Eran soldados nacidos del fuego y la traición. Y ahora estaban de nuevo bajo el mismo techo. La rebelión ardía a través de las estrellas. Cada semana, otro puesto de avanzada caía. Otro sistema cambiaba de bando. El Consejo había comenzado a colapsar desde dentro. Múltiples renuncias, asesinatos, alas militares enteras desertando. Oficiales exiliados regresaban, no para ser héroes, sino para terminar lo que empezaron. Declan no quería liderarlos. Quería terminarlo. El Consejo todavía tiene una fortaleza, dijo, señalando un círculo rojo en el mapa. Una base oculta fuera de la fisura de Beltrax. Una fortaleza en el espacio profundo donde almacenaban el archivo central. Una copia de seguridad de cada proyecto negro, cada orden de ataque oculta, cada nombre borrado. Si podían llegar a ese archivo, podrían probar los crímenes del Consejo a través de generaciones.
No solo los quemamos, dijo Declan. Borramos su derecho a existir. El plan era un suicidio. Un ataque frontal no funcionaría. Pero Meera tenía una solución. Los infectamos. No con código, con memoria. Usaron la señal de Declan, la misma que pulsaba a través de la rebelión como un caballo de Troya enterrado dentro de ella. Cada archivo, cada registro, cada lista de atrocidades del Consejo. Una vez subido al archivo central, se sincronizaría automáticamente con cada sistema oficial restante. La verdad forzada en el torrente sanguíneo. Y luego borrarían los servidores con una explosión. La misión final comenzó 2 semanas después. 4 naves, todas rebeldes, ataque coordinado. Un objetivo, matar el pasado. El archivo central no cayó en silencio. Encontraron resistencia. Unidades negras de élite, bestias de guerra modificadas, drones ejecutando simulaciones de dolor humano obsoletas. Pero Declan se movió a través de ellos como un fantasma con propósito. Tarn tomó la delantera, abriéndose paso a través de las líneas como un gigante empapado en sangre. Rainer y Meera subieron la carga útil. El tiempo se agotaba. Estamos dentro, dijo Meera. 5%. 10. 25. Las alarmas gritaron. Los explosivos se armaron. Los disparos aullaron. 50. 70. Rainer recibió un disparo en el hombro pero no se detuvo. 95. Y luego la voz de Declan, baja y final. Corran. Corrieron. La explosión iluminó el vacío como una supernova. Cada servidor del Consejo, cada sistema vinculado al archivo central se colapsó. Bloques de memoria borrados. Mentiras expuestas. Órdenes criminales transmitidas a cada nodo civil. El imperio cayó en un solo aliento. Meses después, no se declaró la paz. No había paz. Pero había cambio. El Consejo había desaparecido. Sus supervivientes, casados. Su estructura, desmantelada. Kargat se convirtió en un símbolo, no de muerte, sino de la verdad sobreviviendo a la destrucción. Declan no tomó el poder. No se coronó a sí mismo. Desapareció de nuevo. Dejó a Meera, Rainer y Tarn a cargo de la reconstrucción. Algunos dicen que murió por segunda vez. Algunos dicen que espera en un nuevo mundo letal, construyendo de nuevo. Algunos dicen que observa las estrellas, asegurándose de que la mentira nunca regrese. Nadie lo sabe con certeza. Pero recuerdan lo que dijo en esa transmisión final. Puedes enterrar a un hombre, pero no puedes enterrar lo que dejó atrás. No si sale arrastrándose de la tierra con un cuchillo y un nombre. El nombre era Declan Ward, y la galaxia nunca lo olvidó.